Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. Si no, me hacéis una señal, mis compañeros. Bueno, en primer lugar, espero que todos estéis bien de salud, tanto vosotros como vuestros familiares. Me hace muchísima ilusión presentaros este nuevo webinar. Mi nombre es Lidia Chacón y soy responsable de Relaciones Institucionales de la empresa Infomed Henry Schein One. Os doy la bienvenida y os agradezco muchísimo que hayáis elegido estar esta tarde con nosotros. Sabemos que a estas horas pues ya la energía va un poco decayendo, así que bueno, trataremos con nuestro ponente de hoy daros un chute grande de energía. Hoy tenemos el honor de contar con la colaboración de nuestros partners de MBA Dental, concretamente con el profesor Álvaro de Pedro. Él es fundador y CEO de la consultoría Primera Red y experto en gestión, coaching y marketing para clínicas dentales. Álvaro es el creador también del primer podcast de gestión, Activa tu Clínica, con más de 13.000 seguidores. Si tenéis un ratito, yo os aconsejo que lo escuchéis porque es muy chulo, os lo recomiendo. Bien, este seminario está muy enfocado a clínicas muy orientadas a la calidad, asistencial y pretende ser útil y muy constructivo para todos vosotros. Y sin más, ya os dejo con Álvaro. Por favor, poneros cómodos y bueno, disfrutad mucho. Nos vemos luego. Gracias a todos. Álvaro. Bueno, pues nada, Lidia, muchísimas gracias a todo el equipo de Henry Schein por la oportunidad de poder estar aquí hoy con el equipo de Henry Schein. Daros las gracias no solamente al equipo de Henry Schein, sino bueno, hoy deciros que yo represento a un gran equipo que es MBA Dental. Yo soy uno de los miembros, uno de los profesores. Fundamentalmente en el máster me dedico mucho a hablar sobre la gestión por métricas y sobre la gestión responsable de una clínica dental y sobre todo esta gestión 360 de la que os voy a hablar hoy. Me gustaría agradeceros, pues, bueno, sobre todo a todos los asistentes por las horas en las que estáis asistiendo. Buscábamos un hueco en el que una vez finalizada la consulta podréis estar en este evento organizado por Infomed y MBA Dental. Agradeceros, como digo, a todos vosotros y sobre todo porque es una apuesta clara hacia la calidad de vuestras clínicas, hacia una gestión responsable y esto sin duda al final se tiene que traducir en un bienestar o un beneficio para todos vuestros pacientes. Hoy, como decía, vamos a hablar mucho sobre esta gestión 360 y sobre todo es muy importante que entendamos todos este concepto de 360, ¿no? Porque cuando hablamos de gestión parece que tenemos todos este concepto o, bueno, yo que llevo muchos años dedicándome a la gestión, he tenido que oír muchas veces o esa similitud o esa asociación que hacemos a la mercantilización, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hoy vivimos un momento donde muchos dentistas sois conscientes que además de ser dentistas, sois empresarios y esto obliga y nos exige a tener un modelo de gestión claro y sobre todo responsable. Yo creo que os diría que es lo más importante en un momento como el que estamos viviendo en el día de hoy. Así que, bueno, por explicaros un poco la estructura de este webinar, la duración será aproximadamente de una horita. Vamos a dejar 5 minutitos aproximadamente para que la gente se vaya conectando. Bueno, no me he presentado mucho, pero bueno, yo me encuentro en este momento en Valencia. Ahora me gustaría también saber desde dónde os conectáis vosotros. Como os decía, la duración será de una horita. Hablaremos sobre esta gestión 360 aproximadamente 45 minutos y sí que consideramos que una parte importante de este webinar era la posibilidad de que todos vosotros podéis participar y nuestro gran objetivo hoy es el poder aportaros valor y sobre todo pues que salgáis con ideas claras y sobre todo que podéis aplicar de forma inmediata a vuestras clínicas. Este para nosotros, sin ningún tipo de duda, es el mayor reto en la jornada de hoy, el poder ayudaros, el poderos aportar valor y aportar valor a vuestras clínicas, que esto se va a traducir finalmente en un beneficio para vuestros pacientes. Por lo tanto, os invito a todos a que, bueno, hay un chat en el que os invitamos a que vayáis haciendo todas las preguntas que os vayan surgiendo, bien sean sobre algún aspecto que tratemos en el webinar de hoy o cualquier aspecto relacionado con la gestión. Pues hoy, como os decía, en nombre de MBA Dental, que es uno de los ponentes, pues trataré de resolveros todas las dudas posibles para tratar de poder ayudaros. Bueno, comentaros que en este webinar, aunque hoy yo soy la cara visible, como os decía, represento un equipo que se me vea dental, pero detrás de este evento hay más personas.
la presencia de un moderador, que es Mauro Fernández, que será el compañero que va a estar recogiendo todas vuestras preguntas, y comentaros también que a la finalización del evento se os enviará un replay, un vídeo de toda la presentación, por si quisierais repasar con detalle algunos de los aspectos que podamos comentar durante el webinar. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, aunque bueno, ya con la super presentación que me ha hecho Lidia Chacón, la verdad es que da gusto, ¿no? Pero bueno, para aquellos que no me conozcáis, yo me formé en Dirección Comercial y Marketing. Como os ha comentado Lidia, hace un año hice una apuesta clara por un podcast relacionado con la gestión, sobre todo con este concepto de una gestión responsable, ¿no? No hablar, cuando hablamos de gestión, del mismo modo que la odontología existen diferentes especialidades y diferentes disciplinas, creemos importante que entendáis que la gestión se puede ver desde muchos puntos de vista. Entendemos que para muchos de vosotros gestión es gestión, o hablamos de coaching, hablamos de marketing, pero son muchos aspectos sobre los que quiero profundizar en el día de hoy y que, bueno, como os ha comentado Lidia, pues en este podcast nuestro principal objetivo era poder abordar cada una de las diferentes disciplinas, y en este podcast pues trato siempre de traer invitados que nos puedan aportar valor, que al final es nuestro gran reto, ¿no? Desde hace 12 años me dedico a la gestión de clínicas dentales y fundamentalmente a este gran reto que es activar clínicas dentales, que es un concepto que utilizamos aquellos que nos dedicamos a la gestión, ¿no? Y denominamos lo que es una clínica activa o una clínica reactiva. Hoy probablemente te vas a identificar en algunos aspectos como una clínica activa y en otros como una clínica reactiva. Esto ya nos posiciona clarísimamente en este modelo de gestión 360, que es importante que podamos aplicar las diferentes disciplinas que implica la gestión. Por ello, bueno, como te decía, vamos a tratar de profundizar en todas ellas. Bueno, como veis en pantalla, soy un firme creyente de una gestión orientada a la calidad asistencial, puesto que, bueno, pues como os decía al inicio, ¿no? Parece que existe esa asociación que gestión es igual a mercantilización y mucho más allá. Hoy en día, con la gran hiperatomización de clínicas dentales, yo creo que todos somos conscientes de la altísima competencia que en este momento hay en el sector. Esta alta competencia al final se está traduciendo en que, obviamente, cuando hay mucha competencia, siempre hablamos de que los mercados se maduran. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hace 10 años la diferencia entre una clínica premium y una clínica low cost era notoria. Sin embargo, hoy, cuando el mercado se madura, podríamos decir que una clínica premium tiene un TAC, tiene un escáner intraoral o tiene unas instalaciones que puedan parecer un spa, pero aquellas clínicas que se posicionan o se orientan a un modelo low cost pueden estar perfectamente compitiendo también en ese segmento de calidad a nivel tecnológico. Por ello, cuando un mercado se madura, siempre hay una tendencia clara a agregar valor, que es lo que está sucediendo en este momento en el sector, y es a ver quién da más, ¿no? Entonces, en este momento es cuando todo el mundo empieza a dar más, clarísimamente es cuando tenemos que apostar por un modelo de gestión, y es importante que sin perder en la orientación clínica empecemos a apostar por un modelo de profesionalización de nuestra clínica, puesto que hay muchos aspectos que debemos de tener en cuenta y, como os decía, en la jornada de hoy vamos a trabajar. Amigo de mis amigos, y para mí esto siempre ha sido una de mis máximas, poder ayudar a todo el mundo. Y bueno, pues hoy sin ir más lejos, es un evento donde lo que buscamos es poder ayudaros. Este es nuestro mayor reto y entendemos que cuando damos, recibimos, y estamos convencidos que en esta pequeña píldora de una horita vengo a darlo todo. O sea que, como os decía al inicio, cualquier pregunta, os invitamos a que en el chat vayáis realizando todas las preguntas que podáis. Y sí que obviamente deciros que no vamos a poder responder a todas, pero mi compañero Mauro Fernández pues tratará de recoger aquellas que consideremos más relevantes o más genéricas y que más os puedan ayudar. Y bueno, por terminar de presentarme, pues me considero un emprendedor incansable dentro de este sector para innovar y apostar por modelos que estén clarísimamente orientados a la calidad asistencial. Bueno, pues me gustaría, habiéndome presentado y seguramente ya se nos ha ido conectando la gente, me gustaría saber un poco desde dónde os conectáis. Como os decía, yo estoy en Valencia. Me gustaría pues que en la medida de lo posible podamos ir participando lo máximo posible y que hagamos este evento lo más interactivo. Así que bueno, daros la bienvenida a todos y bueno, si os parece, pues bueno, como os decía, empezamos un poco a hablar de esta gestión 360, ¿no? Como os decía, la importancia, ¿no? Igual que en la odontología existen diferentes especialidades, tenemos la odontopediatría, la ortodoncia, implantología. En la gestión también existen diferentes disciplinas. ¿Qué pasa cuando no aplicamos todas estas disciplinas? Pues bueno,
Estas son las diferentes disciplinas que tenemos que trabajar, o lo que denominamos la cadena de valor de una clínica. Una clínica debe de enfocarse a la producción. Podríamos decir que esto ha sido históricamente uno de los grandes retos de las clínicas dentales, trabajar en la boca del paciente y ver de qué modo podíamos sacar el máximo de producción. Pero fijaros que ahora veremos, cuando hagamos un pequeño resumen de lo que está sucediendo en el sector, que hoy hay una tendencia clara hacia el servicio. A mí me gusta mucho hablar de que cuando estamos en MBA, ¿no?, en las diferentes ponencias, de que clarísimamente somos un sector servicios. O sea, el paciente, nosotros no nos dedicamos a vender tornillos, sino que colocamos implantes, por lo tanto ese servicio se llama de implantación, es un servicio clarísimamente. El paciente, cuando viene a nuestras clínicas, da por hecho que sabemos realizar el tratamiento, ¿no? Pero lo que sí te va a poner muy en valor, y os invito a que veáis reseñas de clínicas, cuando vemos cómo el paciente interactúa y recomienda una clínica, fundamentalmente son aspectos puramente asistenciales. Me atendieron muy bien, no me hicieron esperar, el trato fue maravilloso, el doctor me explicó muy bien. Por tanto, ya podemos llegar a una firme conclusión de que el paciente, a día de hoy, lo que más valora es el servicio, porque da por hecho, y el paciente no sabe si una endodoncia está bien hecha o si un implante está mal colocado. El paciente, insisto, da por hecho que vamos a saber realizar un tratamiento. El marketing, y dentro del marketing podríamos hablar de muchos aspectos, que hoy trataré de hablar de algunos de ellos, pero bueno, podríamos decir que dentro del marketing podríamos tener dos claras orientaciones: un marketing muy orientado a la captación de pacientes y un marketing muy orientado a la notoriedad. Ambos pueden ser importantes, lo digo, y hoy para mí sí que me gustaría que todos entendamos que lo importante es tener un objetivo claro de lo que queremos conseguir. Las finanzas van a ser claves en este momento. ¿Por qué? Porque, como os decía, en esta guerra de agregar valor por la alta competencia y la hiperatomización de clínicas dentales, podríamos decir que los márgenes cada vez se van reduciendo más. Por lo tanto, tener unas finanzas saneadas y tener ajustadas una serie de partidas dentro de clínica nos van a permitir que nuestro modelo sea sostenible en el tiempo. Y esto va a ser fundamental e importante. Aspectos legales, que creo que muchos de vosotros ya sois conscientes o conocedores de que el paciente cada vez es más sensible a la demanda. Incluso vemos despachos de abogados que incluso trabajan a éxito porque saben o son conocedores de que en este sector muchas veces no se trabaja correctamente en relación al consentimiento, a la historia clínica. Por tanto, esto va a ser otro aspecto fundamental. La venta, obviamente, si bien sé que a muchos de vosotros os genera rechazo, pero es importante que entendamos que hay un componente, no sé si de vender un tratamiento, pero sí al menos de saber vendernos cara al paciente. Y por último, las personas, que podría deciros que probablemente va a ser la clave de éxito dentro de una clínica. En mi experiencia durante estos 12 años, en más de 300 clínicas, podría decir que una de las principales conclusiones que puedo sacar es que una clínica dental es un negocio de personas. He visto durante todos estos años como clínicas que hemos hecho un simple cambio de una persona, ha habido un cambio radical dentro de lo que es la gestión, el trato o el servicio que estamos ofreciendo al paciente. Por ello, como os decía, en esta gestión 360 va a ser fundamental que abordemos cada uno de los aspectos o elementos de la cadena de valor que estáis viendo en este momento en pantalla. ¿Qué sucede si no tenemos o gestionamos de forma responsable cada uno de los elementos? Pues imaginaros si una clínica se enfocara plenamente a las ventas de tratamiento. Obviamente estaría mercantilizando la consulta. O imaginemos que el marido de la dentista fuera financiero y todo lo enfocara a la rentabilidad. O sea, buscar la máxima rentabilidad de los tratamientos probablemente penalizaría el servicio, no encontraríamos a los mejores profesionales, o que una clínica se enfocara plenamente a realizar acciones de marketing, por lo cual generaría una alta dependencia, o que no tuviéramos en cuenta aspectos legales. Por ello, como os decía, va a ser fundamental trabajar en cada uno de los aspectos de esta cadena de valor y entender que cada uno de ellos es importante, y cuando definimos una estrategia, y hoy os voy a hablar mucho de esto, porque creo que lo más importante es que una clínica o una empresa sepa hacia dónde va. Difícilmente podemos marcar el camino si no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, toda esta gestión 360, como os decía, a través de la cadena de valor, hoy os voy a hablar mucho sobre la gestión por indicadores en cada una de ellas. Como os decía, bueno, yo soy profesor de MBA Dental. En MBA Dental se ha desarrollado un modelo que es el modelo M-Concept, muy basado en la excelencia y en la innovación, con aspectos fundamentalmente enfocados, como decía, a la evidencia en gestión, aspectos
cruciales para nosotros cuando empezamos a trabajar dentro de una clínica, evidenciar, y para lograr estas evidencias va a ser fundamental que empecemos a implantar un modelo de gestión por métricas o indicadores. Dentro de nuestro modelo trabajamos en los diferentes aspectos que veis en este momento en pantalla. Tener una estrategia clara, saber cómo poder diferenciarnos, el análisis, que va a ser determinante, y más en un momento de altísima competencia como el que estamos viviendo, el core o el trabajo con personas, lo que nosotros denominamos core, la innovación, puesto que entendemos que es uno de los aspectos más disruptivos en este momento en el mercado, modelos muy orientados a la excelencia, fundamentalmente, y de qué modo vamos a implantar todos estos modelos basados en el concepto. Bueno, pues antes de empezar a hablaros de indicadores, me gustaría que hagamos una breve perspectiva histórica de lo que ha sucedido en los últimos años. Podríamos decir que el mercado en los últimos 20 años ha sufrido muchísimos cambios. Hoy me gustaría que repasemos entre todos cuáles han sido estos cambios, ¿no? Pero podríamos denominar que hemos pasado de un modelo de clínica tradicional muy basada en un alto rigor. Aparecieron las franquicias y, bueno, pese a todo lo que muchos podamos pensar, creo que clarísimamente orientaron el sector hacia un modelo de atención y nos encontramos en la actualidad y, bueno, esto es un poco de lo que os queremos hablar. Fijaros, el número de colegiados, desde el año 1968 en España había 3.226 colegiados, como 20 años después ya prácticamente habíamos doblado. En 1998, fijaros el número de colegiados y como el último dato que manejamos de 2018 hemos llegado a 37.000 colegiados. Para que entendáis, a ver, estamos hablando que en 50 años el sector ha tenido un crecimiento del 1.070%. Sin embargo, si bien las instalaciones han cambiado, la forma de trabajar o de entender la clínica en muchos aspectos todavía consideramos que tenemos que dar pasos al frente para poder abordar la situación que estamos viendo actualmente. Fijaros, uno de los datos más representativos de la situación que estamos viviendo en este momento es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda que haya un dentista cada 3.500 habitantes y, sin embargo, en la actualidad hay un dentista cada 1.241 habitantes. Esto es la tasa nacional. Como os decía al inicio, yo vivo en Valencia, estamos en cifras de cada 990 habitantes hay un dentista. ¿Esto en qué se traduce? Pues, como os decía, una mayor competencia y eso se está convirtiendo en esa guerra por agregar valor. Otro de los grandes cambios que hemos vivido en estos años, ¿no? Fijaros que en 1975 tan solo el 5% de odontólogos eran mujeres y el último dato que se maneja a través del Instituto Nacional de Estadística nos dice que el 56% de los dentistas en el año 2017 ya eran mujeres. Esto ya empezamos a ver que es un gran cambio. ¿Qué más cambios hemos vivido en el sector en todos estos años? Bueno, hemos vivido como las clínicas bajaban a pie de calle, un paciente muchísimo más no os diría informado, sino sobreinformado. La tecnología y Google ha cambiado absolutamente todo. Seguramente ya tenéis ese paciente que viene a la clínica diciéndonos tengo una clase 3 o tengo una mordida cruzada o doctor, no me empiece por este diente, sino por favor empiéceme por este. La altísima competencia, ¿no? Como veíamos, el número de colegiados evidentemente hace que exista una mayor competencia. ¿Esto en qué se ha traducido? Pues que esta competencia en muchos casos ha generado que el paciente se vea la libertad de visitar diferentes clínicas para pedir o bien presupuestos o para poder comparar, ¿no? Yo creo que esto es algo que en el día a día, cuando estoy con vosotros en clínica, es algo que cuestionáis constantemente el hecho de que un paciente vaya de clínica en clínica. Pero, sin embargo, si nosotros fuéramos a pedir un presupuesto de un coche, es lo habitual que vayamos a diferentes concesionarios. Entiendo que esto pueda generar rechazo, pero al final no olvidemos que nuestro paciente es un consumidor y como consumidor busca diferentes alternativas. Pero en este momento de alta competencia, donde empezamos a ver un paciente que hace turismo dental y va de clínica en clínica, yo creo que la pregunta que nos debemos de hacer todos es si este paciente va a recibir el mismo diagnóstico. Puesto que el mismo paciente, dependiendo del especialista que pueda verlo, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el diagnóstico puede cambiar por completo. O sea, si yo como paciente voy a una clínica y me atiende un generalista, probablemente tendrá un diagnóstico diferente si mañana voy a una clínica y la primera persona que me atiende es un periodoncista o un prostodoncista. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que el paciente, cuando voy a una clínica, me dan un diagnóstico, me genera dudas, ¿no? El diagnóstico que me están dando y quiero pedir una segunda opinión, voy a una segunda clínica
Y de repente me encuentro con que me dan un diagnóstico totalmente diferente. Muy bien, entonces este paciente que dice, bueno, voy a ir a otra consulta para ver qué me dicen. Y de repente vemos que a este paciente le dan de nuevo otro diagnóstico. ¿Esto qué genera en el paciente? En muchos casos que se decante por el precio. Y esto obviamente está generando una alta desconfianza en el sector. Vemos que también en estos cambios que ha habido en el sector, clarísimamente vemos cómo hemos pasado de una odontología donde el paciente iba y le atendía el estomatólogo que realizaba todas las especialidades hacia un modelo muy basado en esta multidisciplina donde puedo encontrar diferentes especialistas dentro de una clínica. Esto, a priori, podríamos definirlo como un gran valor o un gran servicio que estamos ofreciendo al paciente. Pero ¿pensáis que esto el paciente lo percibe como un valor? Yo creo que esto es una pregunta que todos nos debemos hacer, porque yo como paciente recuerdo el doctor de toda la vida que íbamos con mi familia y le puso la ortodoncia a mi hermana, le colocó un implante a mi madre, a mí me realizó varios empastes. De algún modo teníamos ese trato personal y familiar y teníamos ese sentido de pertenencia al doctor. Pero el modelo de especialidades, y con esto no quiero decir ni muchísimo menos que no sea un gran valor para el paciente, si esto no lo sabemos comunicar y no lo ponemos en valor desde el primer momento, el paciente lo puede percibir como que esa falta de personalización o que el paciente no va a tener ese trato distinguido porque no le va a entender siempre el mismo profesional. Seguramente te sientas identificado cuando derivamos a otro especialista. Sin ir más lejos, esta mañana me ha sucedido esto una consulta en la que colaboraba o en la que colaboro un paciente que ha sido derivado a ortodoncia por el generalista y cuando el paciente llega a ortodoncia, el doctor le pregunta que cuál es el motivo de la visita. El paciente, lo primero que le ha dicho, bueno, pues no sé, doctor, su compañero me dijo que viniera. Quiero que veáis cómo el modelo de especialidades puede ser un gran valor o puede penalizar seriamente si no implantamos sistemas de comunicación dentro del equipo y obviamente esto implica gestión y como os decía al inicio, una gestión responsable. La financiación, podríamos decir que ha sido uno de los grandes cambios también en los últimos 20 años dentro del sector, puesto que hace 20 o 30 años ir al dentista estaba muy asociado a un segmento socioeconómico de un nivel alto. Pero, sin embargo, la financiación lo que nos ha permitido es dar accesibilidad a tratamientos a perfiles sociales de un segmento medio-bajo, que fundamentalmente eran gente que tenía mucho más descuidada la boca y esto ha permitido que la salud bucodental o la prevención sea mucho más accesible para todo el mundo. Podríamos decir que hoy nos enfrentamos a un paciente que está en búsqueda de la experiencia y yo creo que esto no solamente es como paciente, esto nos pasa a diario, ¿no? Yo cuando voy a un restaurante no solamente busco que me sirvan un buen plato, que el producto esté en condiciones, sino que vamos a valorar notablemente el estado de las instalaciones, el trato del camarero, el tiempo que tardan en atendernos y por ello va a ser muy importante, y veréis a lo largo de la presentación, que enfoquemos nuestro modelo a las necesidades del paciente. Yo podría decir que uno de los principios del marketing es entender cuáles son los hábitos del consumidor o del cliente. En estos 12 años que llevo trabajando para clínicas, de forma práctica, implantando dentro de clínica, me he encontrado muchos profesionales que se resistían a los cambios que estaba aconteciendo en el sector. Sin embargo, he visto otras muchas que se han adaptado rápidamente y han entendido cuáles eran las normas sectoriales. Por ello, en esta búsqueda de la experiencia del paciente, os digo que uno de los aspectos clave de éxito dentro del sector en este momento es orientar clarísimamente nuestro modelo a las necesidades del paciente. ¿Cuáles son las necesidades del paciente? Pues en este momento, como os he dicho al inicio, clarísimamente modelos orientados a la calidad asistencial, puesto que el paciente da por hecho que el tratamiento se lo vamos a realizar bien, pero sí que va a valorar el tiempo que está en sala de espera, el servicio que le vamos a ofrecer, que no haya sorpresas, uno de los aspectos también más valorados. Es decir, si le damos un plan de tratamiento que no se vea modificado durante el tratamiento, puesto que si bien entiendo que como profesionales es muy difícil y que en medicina 1 más 1 no son 2, pero que esto es un aspecto que puede penalizar seriamente el servicio y la percepción que va a tener el paciente de vuestras clínicas. Y por último, otro de los grandes cambios sectoriales, podríamos decir que es esta hiperatomización, ¿no?, de clínicas dentales, se está traduciendo en una guerra de precios. Pero no solamente en una guerra de precios, sino en una guerra de agregar valor. Como os decía, hoy probablemente podríamos decir que existen dos caminos para las clínicas dentales, y es que o somos baratos o nos diferenciamos. Clarísimamente, aquellas clínicas que quieran posicionarse en un segmento de calidad van a tener que trabajar
muy duro en ver cómo se pueden diferenciar del resto de clínicas. Esto es lo que os decía de esa guerra por agregar valor. A ver, cada vez intentar dar un poco más. Por poneros un ejemplo para que me entendáis, si imaginemos que en vuestra zona de residencia, donde viváis, hubiera tan solo un bar en toda la zona. Este bar se podría permitir cobrar un café a 5 euros. Pero ¿qué pasaría si mañana abren 3 bares más en la misma calle? Obviamente, lo primero que va a suceder probablemente es que el café ya no se venda a 5 euros porque va a aparecer uno que lo ponga a 3 euros. Probablemente a las 2 semanas va a haber uno que diga, bueno, pues yo, aparte de cobrarlo a 3 euros, voy a poner una pequeña chocolatina, otro lo bajará a 2 euros. Esto es de lo que os hablaba cuando hablamos de un mercado maduro, ¿no? Cuando hay mucha competencia, el mercado se madura y hay una tendencia hacia el precio y hacia el servicio. Esa chocolatina es agregar valor. Entonces, hoy tenemos y estamos trabajando constantemente en las clínicas para ver de qué modo podemos agregar ese valor a nuestro servicio. Pero ¿cómo piensan los nuevos pacientes? Nos encontramos pacientes que vienen mucho más a la defensiva, como os decía, sobreinformado, que quieren facilidades, que hacen turismo dental cuando de clínica en clínica, que desconfían de nuestros diagnósticos, que son mucho más exigentes y no solamente con el precio, sino con el servicio, que quieren comprender. El paciente quiere que le expliquemos los tratamientos y lo van a percibir como uno de los grandes valores en el servicio. Un paciente que cree saber mucho, por esta sobreinformación de la que os hablaba, y un paciente que le duele el bolsillo. Fijaros que podríamos decir que ha habido otros grandes cambios, ¿no? Sobre todo desde la crisis del 2008 vivimos un gran cambio. Los hábitos de compra, en líneas generales, no en este sector, eran hábitos fundamentalmente emocionales, o sea, comprábamos compulsivamente. Los hábitos de compra, como os decía, eran un 80% emocionales y un 20% racionales. ¿Pero qué está sucediendo en este momento? Pues que el paciente dice, oye, pues si de momento puedo aguantar, o a la hora de tomar la decisión, se lo van a pensar mucho más. Por tanto, nuestro modelo de atención ha de cambiar por completo, porque si nos enfocamos excesivamente en la venta, puede generar rechazo a este paciente con esa visión tan racional y tenemos que trabajar mucho más, no en modelos de venta, sino que sea el paciente el que compre a través de la conciencia en la prevención y en la salud bucodental. Como os decía, pues nos enfrentamos a un paciente que antes le dolía la boca y hoy le duele el bolsillo. ¿Cómo vamos a poder trabajar en todo esto? Pues bueno, este es uno de los grandes objetivos, como os decía, y hoy me gustaría explicaros cómo a través de las métricas y la gestión por indicadores vamos a poder implantar un modelo de gestión responsable dentro de clínica y sobre todo, para mí sería una de las grandes claves en el día de hoy es que todos entendáis que todo aquello que se mide se mejora y por tanto va a ser clave en todos los aspectos de la cadena de valor de los que os estaba hablando. Pero ¿por qué es importante medir dentro de una clínica? Pues, lo primero es porque nos va a permitir identificar cuáles son nuestros puntos fuertes y esto ya es un gran valor, el saber qué estáis haciendo bien. Creo que obviamente esto es motivante para vosotros, para vuestros equipos, para ese reconocimiento que vamos a poder aportar a los miembros del equipo y sobre todo el hecho de poder medir nos va a permitir también identificar clarísimamente un objetivo y hacia dónde nos queremos enfocar. Pero también otro de los grandes valores de medir es detectar cuáles son las áreas de mejora que podemos tener dentro de clínica. Este concepto de medición, como os decía, hoy quiero enfocarlo a las diferentes disciplinas o a los diferentes elementos de esta cadena de valor de la que os estaba hablando. Y cuando hablamos de medición, creo que es importante que empecemos a familiarizarnos con una serie de aspectos que creo que aquellos que empecéis a medir, y hoy me gustaría despertaros esta pequeña inquietud, ¿no? De empezar a medir, es importante que nos familiaricemos con este concepto de KPI, ¿no? Que al final, pues, son indicadores de desempeño cuando hablamos de KPI y lo que nos van a permitir es saber qué queremos conseguir, qué queremos medir y, sobre todo, saber qué estamos midiendo. Pero ¿para qué nos sirven los KPIs o indicadores? Lo más importante cuando empezamos a medir es tener claro lo que queremos conseguir o cuál es nuestra meta. Por poneros un ejemplo, si queremos medir el servicio que estamos ofreciendo a nuestra clínica, pues vamos a tener que empezar a trabajar en pequeños indicadores. Pero ya tenemos un gran objetivo, que es mejorar el servicio de nuestra clínica. Aquí os hablo, y creo que es importante, por si no habéis escuchado nunca esta estructura, cuando hablamos de objetivos, siempre hablamos de que un objetivo debe ser SMART, ¿no? Como los smartphones. Esto que son las siglas de que un objetivo debe ser específico, o sea, debe ser claro,
debe ser medible. O sea, un objetivo que no se pueda medir, difícilmente vais a poder generar indicadores. Un objetivo ha de ser alcanzable, debe ser relevante y sobre todo debe estar muy definido en el tiempo. Es decir, si yo os dijera quiero comprar un Ferrari, más que ser un objetivo, es una intención. Si queremos convertirlo en un objetivo, debemos de ponerle una fecha, debe ser, como os decía, alcanzable, debo de poder medir cómo lo voy a alcanzar y este objetivo debe ser muy específico. Para ello, lo que voy a hacer es marcar una serie de indicadores que me permitan llegar a mi meta, que es tener un Ferrari. Pero los indicadores, aparte, nos van a permitir situar el nivel de desempeño de un proceso respecto de nuestro objetivo, comparar el nivel de desempeño que tenemos frente a la competencia, vamos a poder identificar necesidades formativas. Cuando empezamos a medir indicadores nos damos cuenta de las carencias que podemos tener dentro de clínica. Claro, yo cuando hablo de indicadores siempre hablo de este aspecto tan importante que es el identificar aspectos formativos o necesidades formativas dentro de clínica, porque muy frecuentemente las clínicas apuestan por formaciones que en muchas ocasiones no agregan valor a la persona o al miembro de nuestro equipo, no le motiva y que muchas veces son aspectos que nos motivan a nosotros, pero quizá nuestra clínica no lo necesita. Nos van a permitir saber si nuestra clínica evoluciona positivamente o por el contrario está retrocediendo y por tanto lo que nos va a permitir es comprender mejor cuál es nuestra cuenta de resultados y si vamos por el buen camino o por el mal camino. Pero bueno, hoy os he hablado ya mucho de este concepto, ¿no? de cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Pues bueno, no sé si alguno de vosotros ha oído hablar de Porter. Porter es sin duda el rey de la estrategia, ¿no? Y todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la gestión, al mundo empresarial, sin duda es y será un referente. De lo que nos habla Porter es de cómo generar ventaja competitiva dentro de nuestras empresas o clínicas, ¿no? Obviamente Porter no nos hablaba de clínicas, sino nos hablaba del mundo de la empresa. Y analiza las diferentes actividades que puede tener un negocio. En este caso, como os decía al inicio, la cadena de valor de una clínica, porque no necesariamente tiene que ser la misma para todos los negocios, en nuestro caso estaremos hablando de producción, de diferenciación o marketing, que llamamos en MBA Dental, de las finanzas, de las personas, o core, como nosotros lo denominamos en MBA Dental, el servicio, como se ofrece a nuestros pacientes, y como os decía, hay un componente de venta en nuestro servicio. Muy bien, pues hablemos de los diferentes indicadores que deberíamos de tener en cuenta cuando vamos a empezar a trabajar por una gestión 360 a través de un modelo muy basado en la medición y los indicadores. ¿Qué indicadores podemos medir dentro de la producción? Pues, obviamente, si yo quiero optimizar mis recursos en producción, lo primero que debo saber es el número de gabinetes. Sabemos que es proporcional a la producción que tengo o a la capacidad productiva que tenemos dentro de una clínica. Pero la distribución y organización de estos gabinetes nos puede aumentar notablemente esta producción. Por poneros un ejemplo, si imaginemos que tenemos una clínica con 3 gabinetes y cada uno está organizado de una manera diferente, puesto que es habitual que en muchas ocasiones el equipo tenga que trasladarse de un gabinete a otro, esto nos puede hacer perder tiempo si los gabinetes no están organizados de la misma manera. Por tanto, os incido y os recomiendo en que todos los gabinetes los organicemos del mismo modo. O sea, es decir, que el primer cajón de los 3 gabinetes tengamos el mismo material, el segundo, el tercero y así sucesivamente. El número de doctores y cómo organizamos las agendas, obviamente nos va a condicionar el poder aumentar esta producción. Fijaros, cuando os hablo de organización de agendas, pues entenderéis que podemos trabajar a 2 gabinetes. Esto obviamente nos va a permitir incluso aumentar un 20 o un 30% la productividad que podemos tener dentro de una clínica. Pero ¿cómo trabajamos a 2 gabinetes? Pues seguramente tendréis tratamientos que perfectamente podríamos solapar. Es decir, mientras que anestesiamos a un paciente y le ponemos una anestesia froncular, perfectamente podríamos estar quitando puntos en el segundo gabinete, tomando una impresión o supervisando un tratamiento que esté realizando el higienista. Por tanto, fijaros cómo a través de los indicadores vamos a poder empezar a trabajar en definir muy bien este objetivo que decimos inicialmente, tener claro, quiero aumentar mi producción y trabajar sobre todos estos indicadores. El número de auxiliares, los horarios de las auxiliares. Esto es un error muy frecuente y que me encuentro a diario en las clínicas, que el horario lo adaptamos a las necesidades del doctor o del equipo y no a las necesidades que pueda tener el paciente. Obviamente está muy bien que tengamos un horario que sea cómodo, pero teniendo en cuenta que somos un sector clarísimamente de servicios,
va a ser muy importante en este momento, por la altísima competencia que hay, como decíamos, tener un modelo muy orientado a poder cubrir las necesidades del paciente. Los tiempos de espera, si bien es un aspecto claro de servicio, pero nos va a permitir ser mucho más productivos si somos capaces de trabajar sobre los tiempos de espera de una clínica que, como os decía, es uno de los aspectos más valorados por parte del paciente, pero que además nos va a permitir trabajar de forma mucho más sostenible, puesto que en aquellas clínicas que muchas veces vamos con tiempos de 1 hora de espera, normalmente la sensación es como que no llegamos. Yo siempre digo que es como si lleváramos el coche a 9.000 revoluciones. Sabemos que el coche no va a aguantar demasiado. Es importante que metamos la sexta marcha y para ello, pues la gestión de agendas y los tiempos de espera van a ser determinantes para poder gestionar una producción de forma responsable y, sobre todo, de forma sostenible. Y yo diría que es uno de los aspectos más importantes y menos frecuentes en las clínicas. Vamos un poco como siempre a contracorriente, ¿no? Y a un ritmo excesivamente rápido. Cuando implantamos este tipo de modelos, mi día a día, habitualmente lo que me encuentro es que los doctores me dicen, Álvaro, este mes ha sido flojísimo, ha sido un mes muy tranquilo, hemos estado muy parados, y cuando miramos los números, incluso observamos datos de un aumento de un 20 y de un 30% de la producción. Simplemente que de forma organizada, la sensación que hemos tenido es que hemos trabajado mucho menos. Y esto, obviamente, se traslada al paciente, a nuestro equipo, que como os decía al inicio, va a ser uno de los aspectos más importantes, tener un equipo alineado con la filosofía de la clínica y con esta orientación a los objetivos que podamos marcar. Los tiempos que dedicamos a cada tratamiento, fijaros que es muy frecuente y vais a ver cómo se van entrelazando los diferentes elementos de la cadena de valor, que muchas veces no destinamos el tiempo adecuado a los tratamientos, o tenemos un paciente citado de 10 a 11 y el doctor le pregunta a la recepcionista a las 11 menos 5 si ha llegado el siguiente paciente, le dice que no y se pone a hacer otro empaste con ese afán de aumentar la producción, pero a los 2 minutos nos aparece el paciente de las 11. Obviamente esto nos penaliza al servicio, a la producción, que aunque pensemos que vamos a ser más productivos, no lo estamos siendo. Aumentamos la posible tasa de errores, el estrés, la motivación de nuestro equipo, la posibilidad de tener un mayor aumento de pacientes recomendados, puesto que, como os decía, el paciente va a valorar notablemente el servicio. El hecho de poder trabajar a varios gabinetes que ya os comentaba, los tiempos de proveedores externos, esto os diría que es uno de los principales indicadores en la producción. Cuando hablamos de proveedores externos en producción, podríamos hablar claramente de los laboratorios. ¿Cuántas veces nos llama nuestro laboratorio diciéndonos en el mismo día, 1 hora antes o 5 minutos antes de la hora que tenemos agendado a nuestro paciente, que el trabajo no podrá estar y que tendrá que estar para dentro de 2 días? Obviamente, esto nos está penalizando la producción, puesto que vamos a dejar al doctor parado 1 hora. El paciente probablemente no nos ha dado tiempo de poder avisarle, por tanto, si se ha organizado en el trabajo, nos va a desposicionar clarísimamente en el trato o la atención que el paciente va a percibir. Por tanto, os invito a que este gran indicador lo trabajéis de forma muy intensa con vuestros colaboradores o con vuestros protésicos e insistáis en la importancia de que se cumpla este parámetro, puesto que para vosotros, tanto en producción como en servicio, va a ser determinante. El siguiente aspecto de los que os quiero hablar en la cadena de valor sería la diferenciación o el marketing. Obviamente, el flujo de visitas que podamos tener en la clínica podríamos decir que es uno de los grandes indicadores, ¿no? Y cuando hablo de visitas, pues podemos hablar de presupuestos, podemos hablar de número de pacientes que visitan una clínica. Yo puedo hablar de que conozco clínicas que atienden 30 pacientes al día para generar unos ingresos de 2.000 euros y pacientes, o clínicas que atienden 4 pacientes en un día y han generado ingresos de 10.000. Obviamente todos queremos este modelo, pero este modelo no llega por arte de magia, es un modelo que vamos a tener que fomentar. O bien porque trabajamos por gabinetes, esto estaría muy, por gabinetes por cuadrantes, y esto está muy relacionado también con la producción. El reducir al máximo el número de visitas del paciente y trabajar por cuadrantes nos va a permitir ser mucho más competitivos en producción. Entonces, este flujo de visitas dentro del marketing lo podríamos relacionar, como veis a continuación, con el ratio de captación y de fidelización que tenemos en las clínicas. Habitualmente, os podría decir que el principal motivo por el que las clínicas me llaman es porque no tienen primeras visitas. Siempre me gusta comentar un caso que tuve hace 4 o 5 años. Fue una clínica, la población tenía 25.000 habitantes y cuando visité la clínica el doctor me decía que no tenía primeras visitas.
cuando le pregunté el número de historias clínicas que tenía la consulta, puesto que era una consulta de tercera generación, dijo que tenía 23.800 pacientes. Imaginaros, este doctor estaba preocupado por no tener primeras visitas. Obviamente mi respuesta fue, ni tiene doctor ni va a tener, porque los pacientes que tenían que pasar ya han pasado por la clínica. Pero parece que existe esta gran preocupación sectorial de no tengo primeras, y cuando yo hablo a las clínicas de fidelización me dicen, ya Álvaro, pero es que este paciente ya vino a la clínica y ya se realizó el tratamiento. Y me gustaría compartiros una reflexión. ¿Cómo pensáis que llaman a esta revisión que hace 2 años que no visita vuestra clínica cuando visita otra clínica? En la agenda, lo primero que van a poner es primera visita. O sea, es decir, lo que para vosotros es una revisión y no le estáis dando importancia, otras clínicas lo están considerando una primera visita. Y está habiendo una gran guerra de precios y de descuentos y de a ver quién aporta más por captar ese paciente. Pero, sin embargo, seguimos todos preocupados por las primeras visitas. Entenderéis que una clínica con 23.800 pacientes, de lo único que se debería de preocupar no es de buscar nuevos pacientes, sino de proteger y que esos pacientes no se vayan a otras clínicas. El origen de estas visitas va a ser otro de los grandes indicadores, ¿no? Es decir, si yo tengo, imaginemos, 10 pacientes nuevos en mi clínica, dentro de él podríamos categorizar, y esto va a ser un gran indicador. Los que vienen por recomendación, los que vienen por paso por la puerta, los que me buscaron por la web, los que me buscaron por redes sociales. El hacer una segmentación de este tipo de pacientes os va a permitir, sobre todo, ahorrar en costes, porque obviamente si vemos que lo que mejor nos está funcionando es Google, pues depositaremos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra inversión en Google. Pero el hecho de no medir lo que os va a llevar es a un exceso de gasto, el no poder medir y sobre todo no poder controlar. La aceptación que tenéis por cada tipología, ¿no? Una vez hemos identificado los diferentes tipos de paciente, pues saber cuántos de cada una de estas tipologías aceptan y qué tratamiento de media se van a realizar, podríamos decir que es uno de los grandes indicadores. Fijaros que este es otro de los grandes, no sé si habéis escuchado hablar de este concepto de ROI, es el retorno de la inversión que vamos a obtener de cada una de las acciones que realizamos. El ROI es aplicable absolutamente a todos, es decir, yo apuesto por una recepcionista en mi clínica, es importante que veamos el retorno de la inversión. Cuando hablamos de retorno de inversión, lo primero que nos puede venir a la cabeza es hablar de números, pero obviamente una clínica que no tiene recepcionista y apuesta por esta figura, pues ¿cuáles podrían ser las ventajas o beneficios de esta apuesta? Pues una mejor gestión de agendas, vamos a mejorar notablemente el trato, vamos a permitir que todo funcione mucho mejor, vamos a poder llamar a pacientes antiguos, vamos a confirmar las citas de tratamiento. Esto podríamos decir que es el gran retorno de la inversión desde un punto de vista más cualitativo. Cuantitativamente, pues de forma obvia vamos a crecer si tenemos más pacientes y así sucesivamente. El presupuesto que dedicamos a una clínica, y esto de forma muy frecuente invertimos, me aparece me aparece el del ayuntamiento, me aparece el comercio cercano para decirme que hagamos una inversión en publicidad, pero uno de los grandes errores que se cometen en el sector es que vamos haciendo inversiones sin una línea clara o sin un objetivo. Lo primero que os diría es que tengáis claro, como os decía, qué queremos conseguir, o sea, definir cuál es el objetivo y cada acción que realicéis gire en torno a dicho objetivo. El número de visitas caídas que tenemos dentro de una clínica, obviamente, es un indicador que nos va a permitir medir el grado de satisfacción, el grado de recitación que tiene nuestra recepcionista, puesto que el coste de estos pacientes, generar estos pacientes nuevos o estos pacientes que están en tratamiento, tiene un coste muy elevado. O dejar al doctor parado 1 hora, obviamente genera un gran perjuicio para todo el equipo y sobre todo para la clínica. Por tanto, el número de citas caídas nos va a permitir como indicador saber, si como digo en el siguiente indicador, este tipo de visitas se están recitando o incluso le estamos indicando al paciente que el doctor le hemos dejado parado 1 hora y que por favor le agradeceríamos que en la próxima visita pueda avisarnos. Como veis, son indicadores que os van a permitir, como os decía, poder optimizar la gestión de vuestra clínica. Desde el punto de vista de las finanzas, pues obviamente el porcentaje de pagos financiados, el coste que tengo de financiación es otro de los grandes indicadores, la rentabilidad que estáis teniendo por cada uno de los tratamientos. Créanme que os sorprendería si hiciéramos un análisis por tratamientos, con esto que os comentaba antes, ¿no? Esta guerra
por agregar valor. Hoy hay clínicas que tienen 2 recepcionistas, que tienen TAC, que tienen escáner intraoral, que tienen una fresadora. Sin embargo, los precios son exactamente los mismos o inferiores a los que cobrábamos hace 10 años. Obviamente, esto está saliendo de algún sitio. ¿De dónde? O bien de la rentabilidad de la clínica, del margen de los doctores, de los colaboradores. Por tanto, esto va a ser determinante. El tener muy claro cuál es la gestión o el porcentaje de compras que debo destinar a mi clínica, o sea, es decir, a depósito, fungible. A mí en este caso me gusta siempre aplicar lo que llamamos la regla del 100, o sea, es decir, en el 100% de la clínica deberíamos destinar el pago a colaboradores, los costes de personal, la luz, el agua, los materiales o compras que estamos destinando, si invertimos en un presupuesto de marketing y el margen de rentabilidad que tiene que tener una clínica. Si cada vez apostamos más por la tecnología, pero no ajustamos otros aspectos, otros parámetros, lógicamente la rentabilidad de una clínica se va a ver seriamente perjudicada o penalizada. Por tanto, como veis, he querido ser muy concreto en estos aspectos que para vosotros han de ser determinantes y que, como os decía al inicio, me encantaría que a partir de hoy podáis empezar a poner en marcha. El coste de personal, ¿no? Puesto que, fijaros, hoy podríamos decir que una recepcionista o un auxiliar agrega valor a vuestro servicio, pero podríamos denominarlo como un improductivo dentro de una clínica. Da servicio, pero no genera ingresos. Por tanto, tener claro cuál es el coste de vuestro personal os va a ayudar fundamentalmente a abordar una estrategia que os permita hacer rentable vuestro personal. Por poneros un ejemplo, hoy sin ir más lejos estaba en una clínica donde han decidido que una de las higienistas abrir una agenda de higienes de lunes a viernes. Obviamente esta persona ya está siendo productiva y nos está permitiendo no solamente cubrir su coste, sino el del resto del equipo. Fijaros que estos 2 aspectos que os hablo a continuación han sido cruciales o determinantes durante todo el año 2020, ¿no? Yo creo que saber los gastos fijos que teníamos en época de pandemia fue clave, ¿no? A mí sí que me gustaría por proporcionaros un dato, los gastos fijos de una clínica. Cuando hablamos de gastos fijos nos referimos al personal, al local, luz, agua, aquellos gastos que voy a tener simplemente por abrir la puerta. Una clínica debería estar en torno al entre un 37 y un 45% máximo de gastos fijos. O sea, es decir, ¿cómo sacamos este indicador? Pues si mis ingresos han sido de 10 y mis gastos fijos son de 5.000 euros, estoy en un 50%, lo que nos está indicando que estoy sobredimensionado o que mis gastos fijos son muy elevados. ¿Qué son los gastos variables? Todos aquellos derivados de la producción. O sea, es decir, si yo tengo doctores colaboradores, pues obviamente lo podríamos denominar como un gasto variable. Cuando ellos producen, cobran. El laboratorio, nosotros lo vamos a pagar cuando estamos teniendo producción. Por tanto, hablando del gasto aproximadamente de gasto fijo, que os hablaba entre un 37 y un 45, pues la diferencia consideramos que debería estar en un gasto variable. Por tanto, mi gran consejo, y creo que esto ha sido una de las grandes lecturas que hemos sacado de la pandemia, es tratar de reducir al máximo nuestros costes fijos y tratar de derivarlos a costes variables. Que una clínica tenga un presupuesto de marketing y los gastos generales, que va a ser otro de los aspectos muy importantes dentro de una clínica. Y bueno, llegamos al último y no menos, bueno, al penúltimo y no menos importante, que son las personas. Como os decía, va a ser un aspecto determinante y seguramente muchos de vosotros ya sois conscientes de que tener un gran equipo hace que las cosas sean mucho más fáciles y cuando nuestro equipo nos sigue, hace que todo funcione mucho mejor. Creo que todos aquellos que dirijáis personas o que tengáis personas en vuestro equipo ya habréis llegado a la conclusión de que probablemente os resulta lo más difícil. Yo os podría decir que es lo más bonito, que cuando somos capaces de implicar a nuestro equipo, de compartir un proyecto, de que se sientan partícipes, sin lugar a dudas va a ser lo más gratificante sentir que estamos generando un proyecto, que estamos trabajando a largo plazo y que sobre todo tenemos una visión compartida. Para ello, ¿qué os proponemos? Pues podemos hablar desde la gestión de la contratación, en autónomos, en régimen general. Todos estos aspectos obviamente los tratamos en profundidad en MBA. Realizar evaluaciones de desempeño. No sé si alguno de vosotros conocéis esta herramienta. Es una herramienta
muy conocida en el mundo de los recursos humanos, que fundamentalmente se basa en definir todas las funciones que tiene vuestro equipo e incluso os recomiendo que sean ellos quienes desarrollen estas funciones y el poder realizar que el trabajador o el higienista, el recepcionista pueda hacerse una autoevaluación y os sorprenderá porque muchos de ellos vais a ver cómo hay aspectos donde se consideran que tienen ciertas debilidades y esto os va a permitir poder trabajar en reforzar esas debilidades y por otro lado también nos va a permitir reforzar cuáles son sus fortalezas que obviamente pues a quien no le gusta que le recuerden lo bien que hacen las cosas. Pero cuando hablamos de gestión de equipos parece que siempre hay que decir lo bueno de las personas, lo que hacen bien. Y en este sentido creo que podría decir que una de las mayores lecturas o claves de éxito que he sacado en todos los años que llevo dedicándome profesionalmente al sector o en anteriores sectores es que podría decir que si hay aspectos de éxito en la gestión de equipos, el primero es la confianza, ¿no? Confiar en nuestra gente, creo que es uno de los aspectos más motivantes para cualquier persona. Pero creo que aquellos que hemos tenido jefe alguna vez, creo que todos recordamos a aquel mejor jefe como aquel que fue exigente o altamente exigente y altamente cercano, ¿no? Yo creo que esta podríamos decir que es la fórmula del éxito, ¿no? Alta cercanía y alta exigencia. Pero parece que no, que tenemos que siempre, o que llevar un equipo de forma eficiente es decir las cosas buenas, ¿no? Creo que es importante que digamos lo que estamos haciendo bien y aquellos aspectos que debemos de mejorar. Y esta herramienta, sin ningún tipo de duda, os lo va a permitir. Y bueno, por último, bueno, hablemos del servicio, el tiempo de espera, el estado de nuestras instalaciones, la tasa de recomendación que tenemos dentro de una clínica, un aspecto clave, puesto que en este momento donde el sector se rige clarísimamente por un modelo muy orientado al servicio y a la calidad asistencial, saber qué porcentaje de mis pacientes vienen recomendados es uno de los principales indicadores para saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo mal. El porcentaje de derivación que tenemos a las diferentes especialidades, podríamos decir que es uno de los aspectos clave también dentro del éxito de una clínica. Por daros y proporcionaros algún dato, en este momento nos estamos manejando datos sectoriales. Se habla de que aproximadamente, dependiendo obviamente de la zona en la que tengamos la clínica, un 30% de los pacientes que pasan por una clínica tienen ausencias y, por tanto, deberían ser remitidos al especialista. Y si bien la Asociación Española de Ortodoncistas nos habla de que el 80% de la población sufre maloclusión, los datos que estamos manejando en este momento es que al menos entre un 20 y un 30% de los pacientes sean derivados a ortodoncia. Obviamente os estoy proporcionando indicadores que simplemente trabajando en derivar más entenderéis que vamos a aumentar notablemente las posibilidades de que nuestra clínica funcione mucho mejor. Un dato como el que os he facilitado antes, las citas caídas, el cumplimiento de las expectativas, qué porcentaje estamos cumpliendo las expectativas de nuestros pacientes, qué tasa de fidelización, ¿no? En este concepto que os hablaba tan importante, de no estar tan enfocados o tan pendientes de las primeras visitas que tengo, sino, oye, ¿cuántos de mis pacientes vuelven a pasar por la clínica? Pues diría que es una de las claves de éxito, sin duda, más importantes en la gestión. Y por último, como os decía anteriormente, los tiempos de laboratorio. Y bueno, hemos llegado a este concepto, ¿no? Que muchos de vosotros tenemos o tenéis tan estigmatizado, ¿no? Cuando hablamos de ventas. A mí siempre me gusta hablar de que creo que estamos en un momento, como os decía antes, por este cambio de hábitos, ¿no? Donde el paciente es mucho más racional y creo que todos estamos cansados, ¿no? De que nos intenten vender. Creo que va a ser muy importante el tipo de odontología o el tipo de tratamiento que le ofrecemos al paciente. Eso nos va a marcar un indicador, ¿no? Que es el presupuesto medio. Mira, me gustaría hablaros de los 3 tipos de odontología que en este momento conviven en el mercado. Hay clínicas con una clarísima orientación a una odontología muy curativa, es decir, odontología de hace 20, 30 años, donde el paciente venía y le quitábamos el dolor. Clínicas muy orientadas a una odontología muy preventiva, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, clarísimamente podríamos clasificar a las clínicas de periodoncia, ¿no? Que viven de esa regularidad, de esa frecuencia, el paciente cada 6 meses, un año en visitar la clínica, y clínicas que están enfocadas a una odontología mucho más rehabilitadora. Esto nos lleva a este indicador del que os estaba hablando, el presupuesto medio. El presupuesto medio que es un indicador que nos va a decir en qué tipo de odontología nos estamos posicionando.
Sé que muchos de vosotros queréis que vuestros pacientes hagan el tratamiento integral, o ese tratamiento que le ofrecéis, pero os podría decir que en estos años de experiencia una de las principales barreras sectoriales es ese gran prejuicio a ser tachados de mercantilistas, que le estamos intentando meter cosas al paciente. Y esto muchas veces se convierte en un prejuicio limitante para vuestras clínicas, para vosotros, para vuestros equipos. Recientemente he tenido un caso que la verdad es que quiero compartir con vosotros porque no es para menos, que nos llamó muchísimo la atención. Este caso es una clínica bueno, pues un paciente que durante 10 años visitaba la consulta, viene a una revisión, se le propone un tratamiento, había que colocar un implante, que había que hacer una serie de obturaciones. Este paciente decide irse a otra clínica y en esta clínica le hablan de un tratamiento de ortodoncia. Fijaros el caso porque de verdad que es para, desde luego, poner los pelos de punta. Días después nos llega una demanda de este paciente por no haberle informado en 10 años de que necesitaba una ortodoncia. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando que esto podría pasar a diario en vuestras clínicas. ¿Por qué? Porque pensamos que este paciente no tiene dinero, que nos va a decir que no, que cómo le voy a proponer una ortodoncia si lleva 10 años viniendo y no se lo he dicho. Lo más curioso no es que este caso llegue a la demanda, porque esto fue hace aproximadamente 9 meses. El dato curioso es que la sentencia ha salido recientemente y la clínica de la que yo estoy hablando, que era la clínica que tenía el paciente durante 10 años, ha perdido. O sea, la sentencia ha salido a favor del paciente porque la clínica no le había informado de que tenía esta necesidad. Es un dato muy curioso y que ya nos está dando un gran indicador de la importancia y de la sensibilidad que en este momento existe en el mercado. Por tanto, como os decía, ese presupuesto medio está muy relacionado con la derivación a especialidades. Obviamente, aquellas clínicas que remiten más a otras especialidades, su presupuesto medio va a ser más elevado. Vamos a poder medir aspectos como la aceptación que tenemos tanto en personas como sobre lo que diagnosticamos. Es muy frecuente que las clínicas dicen, oye, yo de cada 10 pacientes que veo, a mí se me quedan 9. El 90% yo veo 10 pacientes y se me quedan 9. Ya, pero es que resulta que estos 9 se hicieron un empaste cada uno y el único paciente que se fue a la clínica era un tratamiento rehabilitador sobre implantes y decidió irse a otra clínica. Por tanto, vamos a empezar a medir no solamente el número de pacientes que se quedan, sino los ingresos que tenemos sobre lo que estamos presupuestando a nuestro paciente. Y esto nos está dando otro de los grandes indicadores, que es el ticket medio, que es lo que se realiza cada paciente dentro de nuestra clínica. Podríamos hablar de los pacientes que cogen cita cuando les entregamos un presupuesto y, por tanto, obtenemos datos de cierre de cita. Bueno, pues dicho esto y como os habíamos prometido, voy con 2 minutitos de retraso. Me gustaría responder al mayor número de preguntas que podamos. El tiempo, la verdad es que vamos un poquito justos. Y bueno, pues me están preparando en este momento las preguntas que hemos ido recopilando y que nos habéis ido realizando durante esta charla. Muy bien. A ver, un segundito. Pues bueno, aquí llega la primera. Muy bien, ¿qué riesgos puede tener si no hago una gestión 360? ¿No? Yo creo que esto para mí es una de las grandes preguntas, ¿no? Como decía antes, mucho cuidado porque si me enfoco excesivamente a las ventas, puedo estar mercantilizando mi clínica. Pueden ser estrategias muy cortoplacistas y que probablemente van a canibalizar la sostenibilidad de la clínica a medio o largo plazo. Por tanto, como os decía, y para mí esto es uno de los grandes desafíos o retos en la jornada de hoy, que entendáis la importancia de tener una gestión 360 y que todo es importante, o sea, tanto la producción, ¿no? Y esto es sí que os diría que la tendencia natural en este sector es que nos enfocamos excesivamente en ser productivos, en que el doctor no esté parado. Esto seguramente os sonará a muchos de vosotros. O sea, el doctor se queda 5 minutos parado, como os decía, bueno, pues el paciente que tengo en el gabinete aprovecho y le hago más tratamiento, pero a los 5 minutos me llega el siguiente. Eso clarísimamente es un modelo excesivamente orientado a la productividad, pero me está penalizando el servicio, puesto que el siguiente paciente va a esperar 1 hora. Pongo en riesgo mi clínica, pues obviamente ese paciente se puede ver en la posibilidad de tomar otra alternativa. Como sabéis, pues hoy la competencia es altísima y este paciente va a tener la posibilidad, obviamente, de poder escoger otra clínica. ¿Riesgos? Pues obviamente que podamos perder pacientes
sobre todo que no sea sostenible vuestro modelo. Yo creo que esto es uno de los grandes peligros o riesgos, el no establecer sistemas de gestión sostenibles en el tiempo. Y en este sentido creo que el mayor ejemplo que os puedo poner, ¿no? Pues seguramente, imaginemos que yo voy a vuestra clínica, me dais un servicio de 10, recomiendo a mi mujer para que visite vuestra clínica, y resulta que ese día el doctor ha tenido un mal día o se nos acaba de retrasar un paciente y el servicio ya no es el mismo. Esto es peligroso, ¿no? Yo creo que esto las grandes corporaciones o grandes multinacionales en el mundo empresarial tienen claro que el servicio ha de ser sostenible y yo creo que el mejor ejemplo que podríamos poner si hablamos de McDonald's, ¿no? Yo esté en Estambul, esté en Nueva York, o esté en Madrid, o esté en Barcelona, o esté en Valencia, el Big Mac tiene que saber igual, se me tiene que entregar de la misma manera. Y esto es uno de los grandes problemas de no ser responsables con este modelo de gestión. Muy bien, espero haberos respondido. Bueno, ¿cómo podría empezar a implantar una gestión por indicadores? ¿No? Yo creo que esto es una gran pregunta y que durante años, si esta pregunta me lo hubierais realizado hace 3, 4 años, probablemente os hubiera dicho que tendríais que crear muchos archivos de Excel, como he tenido que crear yo durante años. Hoy, por suerte, empiezan a existir herramientas y bueno, pues hoy justamente tengo el placer de estar en colaboración con Henry Sein y creo que sin duda hoy un referente y una gran herramienta para poder empezar a medir indicadores es GESDEN. Creo que en este momento, si no es la única, hay pocas alternativas que nos permitan medir indicadores de desempeño dentro de una clínica, incluso poder personalizar estos indicadores. O sea que, bueno, creo que lo primero, antes de utilizar este tipo de herramientas, es tener claro qué queremos conseguir. Yo creo que esta es la gran reflexión de hoy. Y una vez tenemos claro qué queremos conseguir, para poder empezar a medir, pues por suerte, como decía, existen herramientas como GESDEN que os van a permitir poder medirlo. Oye, qué buena pregunta. ¿Cuál es la tasa de recomendación óptima de pacientes referidos? ¿No? Cuando hablamos de pacientes referidos nos referimos a primeras visitas, pacientes nuevos en nuestra clínica que vienen por recomendación de otro paciente. ¿Cuál es la tasa de recomendación óptima? Pues mirar, os diría que lo habitual en el sector suelen ser cifras en torno a un 12 y un 15. O sea, es decir, si entrego 100 presupuestos en el mes y 10 son primeras visitas referidas, mi tasa de recomendación es un 10. ¿Cuál es el óptimo? Y obviamente para yo poder proporcionaros el óptimo, esto ha sido a través de muchos años de ir midiendo en diferentes clínicas y obviamente pues esto es como los récords de altura o como los récords de maratón. Obviamente solamente hace falta que uno lo haga mejor para poder tener un indicador de éxito, ¿no? A día de hoy, y el dato o la tasa de éxito o la clave de éxito más alta que hemos podido identificar es un 25% de tasa de recomendación. O sea, es decir, que el 25% de los presupuestos que entregáis sean de pacientes que vienen recomendados. Obviamente, y por eso os he dicho que me parece una gran pregunta, teniendo en cuenta que el sector en este momento está clarísimamente orientado al servicio y a la calidad asistencial, podríamos denominarlo como uno de los grandes indicadores de éxito. Por tanto, para aquellos que os estéis iniciando en este concepto de métricas, ¿no? De empezar a medir indicadores dentro de vuestra clínica, sin duda, seguramente todos querréis mejorar el servicio y la calidad asistencial. Este os podría decir que es uno de los primeros pasos en relación a la anterior pregunta, o el primer paso podría ser empezar a medir esta tasa de recomendación. Recordad que hablamos de un 25% de los pacientes que vengan recomendados. ¡Wow! Qué gran pregunta, ¿no? Si son mejores los incentivos grupales o individuales. Bueno, yo creo que esta pregunta nos podría dar para mucho. De hecho, en mi último capítulo de podcast, que dedico 40 minutos a hablar justamente de esta gran pregunta que me hacéis. Pues fijaros, yo creo que no hay incentivos buenos o malos por el hecho de ser grupal o individual. Lo más importante es que tengamos claro qué es lo que queremos conseguir con un incentivo, porque de forma muy habitual o muy frecuente lo que me encuentro en las clínicas es que damos incentivos por dar, ¿no? O sea, tengo que motivar a mi equipo y le voy a dar un incentivo por abrir la puerta. Yo creo que esto es un grave error. Un incentivo debe estar vinculado clarísimamente a un objetivo y obviamente cuando hablamos de objetivos, pues existen objetivos grupales o individuales. Por tanto, yo diría que si el objetivo es grupal, debería existir un incentivo grupal y si tenemos un objetivo individual,
o sea, un objetivo individual, el incentivo se remunere de forma individual. Y aquí podríamos entrar no solamente, por eso digo que esta pregunta nos da para mucho, cuando hablamos de incentivos, no solamente lo primero que nos viene a la cabeza son los incentivos económicos. Pero está demostrado que, sin duda, los incentivos emocionales en muchos casos son los más valorados por nuestros trabajadores y por ello os invito a que trabajéis en este tipo de incentivos y que hoy no me da para poder hablar mucho más de esto porque podríamos estar, insisto, toda la tarde hablando sobre esto. ¿Cuál sería el porcentaje óptimo en compras? Pues bueno, otra gran pregunta, ¿no? Fijaros, os voy a hablar de lo que habitualmente nos solemos encontrar en las clínicas y lo que debería de ser el óptimo. Deciros que es un sector que existe como una cultura de stock, ¿no? De compro 10, me regalan 2, generar un stock muchas veces innecesario. En todos los sectores profesionalizados hablamos mucho del just in time, o sea, es decir, compro para cuando necesito producir. No tengo el material o los recursos para poder producir en un almacén, sino que hoy en día los distribuidores pueden tener su almacén y nosotros lo compramos una vez lo necesitamos. ¿Qué nos encontramos en las clínicas? Que el 25% de los gastos muchas veces se destinan a compras innecesarias. ¿Cuál sería el óptimo? Entre un 7 y un 9. Un 7 o un 9 de nuestra producción. O sea, es decir, si la clínica ha realizado tratamientos por valor de 10.000 euros y nuestro gasto en compras ha sido de 2.000 euros, nuestra tasa de compras estaría en un 20%. ¿Qué os recomiendo? ¿Cuáles serían los óptimos sectoriales? Como decía, entre un 7 y un 9. Obviamente, para poder lograr este objetivo, vais a tener que trabajar en una cultura de no trabajar con un alto stock y que el stock lo tenga el distribuidor. Y vosotros poder trabajar en este modelo just in time. A ver, permitidme. ¿Cómo puedo saber si mi clínica tiene un porcentaje alto o bajo en fidelización? Pues bueno, yo creo que para finalizar no es otra gran pregunta, sin duda. Y bueno, yo creo que aquí lo más importante que os diría es, pues lo primero, saber el número de historias clínicas que tiene mi clínica, ¿vale? Y para poder saber el porcentaje, pues normalmente cuando hablamos de óptimos en fidelización hablamos de en torno a un 40-50%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 10.000 historias clínicas y en mi clínica en el último año y medio han pasado 1.000 pacientes de estos 10.000 por la clínica, mi tasa de fidelización es de un 10%. Fijaros que estamos hablando de 50 y 60. Por tanto, aquí tenemos un gran trabajo y lo que os invito es a que empecemos a llamar a estos pacientes, a que recuperemos la confianza, que vengan a una revisión. Son tratamientos que en muchos casos deben de ser revisados. Yo pongo el ejemplo, ¿no?, de esta clínica orientada a la prevención, que puede ser estas clínicas enfocadas a la periodoncia, que no tienen este tipo de prejuicios de que están molestando al paciente, que le están intentando vender, sino que son muy conscientes de que este paciente necesita un control y un seguimiento del tratamiento. Por lo tanto, la manera de saberlo, sin duda, es que cojáis, que identifiquéis el número de historias que tiene vuestra clínica y el número de pacientes que han pasado en el último año por la clínica y a partir de ahí vais a obtener un porcentaje. Tened en cuenta que os hablo de óptimos de este 50-60, sin embargo, la realidad sectorial en muchos casos no llega ni al 5%. Por eso os comentaba que, sin duda, podría decir que es uno de los principales inductores del éxito en la gestión y que donde las clínicas siguen preocupadas por las primeras, que llamamos la primeritis en mi equipo, creo que deberíamos de enfocarnos mucho más a la fidelización. El paciente lo tenemos dentro y lo estamos desaprovechando, puesto que este paciente, como os decía, cuando va a otra clínica, lo llaman primera. Muy bien, pues nada, por ahí estamos a punto de terminar. Sí que me gustaría hablaros hoy, ha sido una breve píldora y he tratado de tocar muchos aspectos dentro de las métricas y dentro de lo que es la gestión. Pero deciros que en el mes de septiembre de MBA vamos a lanzar el libro MD Book, ¿no?, donde vamos a tratar todos estos aspectos por diferentes líderes de opinión, que son todos mis compañeros de MBA y tal. Como os decía al inicio, yo hoy he tenido la gran suerte de representar a todo el equipo de MBA. Pero bueno, como podéis ver, no soy yo solo, somos todos expertos en cada una de las áreas de gestión de la clínica. Así que bueno, aprovecho para dar las gracias a todos ellos
Y bueno, no quería perder la oportunidad, antes de que Lidia ya nos vaya despidiendo, de agradecer pues, de nuevo a Henry Sein, a Infomed, a GESDEN y sobre todo a Laura San Martín, que es la directora de MBA y la creadora de este gran proyecto, ¿no? Y de este modelo de MConcept, que nos ha permitido a todos pues, dar este paso enfrente para ayudar al sector y para profesionalizar clínicas dentales, que yo creo que estamos en un momento de gran necesidad. Muy bien, Lidia. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un webinar muy interesante, muy práctico y muy útil, creo, para todos. Gracias a todos por estar hoy con nosotros, por pasar este ratito tan agradable. Gracias al equipo también, a Mauro, María, por ayudarnos a que, bueno, todo saliera bien. Y bueno, espero que os haya gustado mucho, que podáis aplicar todos estos consejos que nos ha dado Álvaro a vuestras clínicas. Y bueno, sin más, pues despedirnos, que ya es un poquito tarde y bueno, pues nos vemos en el siguiente webinar. No os lo perdáis, creo que os gustará mucho, no puedo deciros más. Cuidaros mucho y hasta pronto. Gracias, Muchísimas Álvaro. gracias a todos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Beso.